Cuando Elena apareció del brazo del millonario más poderoso de la ciudad en la boda más exclusiva del año, nadie esperaba lo que estaba a punto de suceder. La novia palideció, el novio tembló y los invitados contuvieron el aliento, porque Elena no era solo una invitada cualquiera. Era el secreto que podría destruir todo. El salón de la mansión de Lacroix brillaba como un palacio de cristal esa noche de octubre. Las flores blancas importadas de Francia adornaban cada rincón. Las copas de champán más fino burbujeaban en las mesas y los invitados más influyentes de la ciudad conversaban en susurros elegantes. Era la boda del siglo. Victoria de Lacroix, heredera de la fortuna textil más grande del país, se casaba con Miguel Santoro, el prometedor abogado que había conquistado no solo su corazón, sino también la aprobación de su exigente familia. Todo estaba perfectamente orquestado. Cada detalle había sido planeado durante 2 años. Los vestidos de las damas de honor en seda color champán, la orquesta de cámara tocando melodías clásicas, los arreglos florales que habían costado más que el sueldo anual de una familia promedio. Victoria se veía radiante en su vestido de Vera Wang, con una sonrisa que iluminaba todo el salón mientras saludaba a los invitados que habían viajado desde diferentes continentes para estar ahí. «Está nerviosa, pero feliz», comentaba su madrina, observando cómo Victoria ajustaba su velo por tercera vez en 5 minutos. «Es normal», respondía su madre, Esperanza de Lacroix, una mujer de 55 años que había construido su imperio desde cero y no toleraba la imperfección. «El día de mi boda también estaba ansiosa, pero Miguel es perfecto para ella», y lo era. O al menos eso pensaba todo el mundo. Miguel Santoro, de 32 años, había llegado a sus vidas 3 años atrás como el abogado más brillante del bufete que manejaba los contratos de la empresa familiar. Era guapo, inteligente, ambicioso y había cortejado a Victoria con la paciencia y determinación de alguien que sabía exactamente lo que quería. Nunca un escándalo, nunca una indiscreción, nunca una razón para dudar. Los invitados comenzaron a tomar sus lugares para la ceremonia. 200 personas cuidadosamente seleccionadas, empresarios, políticos, artistas, socialités, cada uno con un patrimonio que superaba los $10 millones, cada uno con una influencia que podía cambiar el rumbo de la ciudad con una sola decisión. En la primera fila estaba sentado Eduardo González, el hombre más rico de la región. A los 45 años había convertido una pequeña empresa de construcción heredada de su padre en un imperio inmobiliario que se extendía por 5 países. Su fortuna se estimaba en $2.000 millones, pero su vida personal era un misterio. Nunca se había casado, raramente aparecía en eventos sociales y cuando lo hacía siempre llegaba solo. «¿Dónde está Eduardo?», murmuró Esperanza revisando su reloj de diamantes. «La ceremonia está por comenzar». «Seguro está en una llamada de negocios», respondió su esposo. «Ese hombre nunca descansa». Pero Eduardo no estaba en una llamada de negocios. Estaba parado frente al espejo de su Bentley negro, ajustándose la corbata con manos que temblaban ligeramente. No por nervios, sino por la anticipación de lo que estaba a punto de hacer. Había esperado 3 años para este momento. 3 años de silencio, 3 años de ver cómo el hombre que había destruido su vida construía una nueva sobre las mentiras. «¿Está seguro de esto, señor González?», preguntó su conductor y guardaespaldas, Carlos, un hombre de confianza que llevaba trabajando para él 15 años. «Nunca he estado más seguro de algo en mi vida», Eduardo respondió, mirando hacia la mansión iluminada. «Es hora de que la verdad salga a la luz», porque Eduardo no venía solo esa noche. En el asiento trasero de su Bentley, vestida con un elegante vestido rojo que hacía resaltar su belleza natural, estaba Elena Martínez,
y su presencia iba a cambiar todo. Elena tenía 28 años y una historia que nadie en esa boda conocía. Una historia que involucraba a traición, mentiras y un amor que había sido destruido por la ambición desmedida. Había sido la prometida de Miguel Santoro 4 años atrás, cuando él era solo un abogado junior luchando por establecerse. Habían planeado casarse, habían soñado con un futuro juntos, hasta que Miguel conoció a Victoria y decidió que el amor era menos importante que el poder. ¿Estás lista?, Eduardo le preguntó, tomando su mano. «Lista», Elena respondió, aunque su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. El Bentley se detuvo frente a la entrada principal de la mansión exactamente cuando la marcha nupcial comenzaba a sonar. Los asistentes de los ballets corrieron hacia el auto, pero cuando las puertas se abrieron y vieron quién salía, se quedaron paralizados. Eduardo González emergió del auto con su presencia imponente, vestido en un smoking hecho a medida que costaba más que un auto de lujo. Pero no fue él quien causó que las conversaciones se detuvieran abruptamente. Fue la mujer que tomó su brazo con elegancia natural, como si hubiera nacido para estar ahí. Elena era extraordinariamente hermosa, pero había algo más en ella que capturaba la atención. Una dignidad serena, una confianza tranquila que contrastaba con la tensión obvia en el ambiente. Su vestido rojo era simple pero impactante y llevaba un collar de perlas que había sido regalo de su abuela, la única joya valiosa que poseía. «¿Quién es esa mujer?», susurró una invitada a su acompañante. «Nunca la he visto antes», respondió otro. «¿Cómo es que Eduardo González tiene pareja y nadie lo sabía?». Pero la pregunta más importante no era quién era Elena, sino por qué Miguel Santoro, que estaba esperando en el altar a su novia, se había puesto completamente pálido al verla entrar. La marcha nupcial se detuvo por un momento, como si el mismo organista hubiera sentido la tensión que ahora llenaba el aire. Victoria, que esperaba en la entrada del salón para hacer su gran entrada, notó que algo estaba mal por la forma en que los invitados murmuraban y se giraban hacia la entrada. «¿Qué está pasando?», preguntó a su padre, quien la acompañaría hasta el altar. «No lo sé, hija, pero será mejor que sigamos adelante». Miguel, desde el altar, observaba a Elena con una expresión que mezcla terror y desesperación. No había esperado verla nunca más, especialmente no en el día más importante de su vida, y definitivamente no había esperado verla del brazo del hombre más poderoso de la ciudad. Eduardo y Elena caminaron lentamente por el pasillo lateral, buscando sus asientos en una de las filas del medio. Cada paso que daban generaba más murmullos, más miradas, más preguntas. Elena mantenía la cabeza alta, pero Eduardo podía sentir cómo su mano temblaba ligeramente sobre su brazo. «Todo va a estar bien», le murmuró. «Recuerda por qué estamos aquí». Elena asintió, recordando las palabras que había ensayado durante semanas. Las palabras que, en el momento correcto, cambiarían el curso de esa ceremonia para siempre. Cuando finalmente tomaron sus asientos, la marcha nupcial volvió a comenzar. Victoria apareció en la entrada, radiante y hermosa, comenzando su caminata hacia el altar. Pero mientras avanzaba por el pasillo, no pudo evitar notar la tensión en el rostro de Miguel, la forma en que sus ojos se desviaban hacia una mujer en vestido rojo que no reconocía. ¿Quién era esa mujer? ¿Y por qué su futuro esposo la miraba como si hubiera visto un fantasma? Victoria llegó al altar. Miguel tomó sus manos y el sacerdote comenzó la ceremonia. Pero todos en ese salón podían sentir que algo estaba a punto de suceder. Algo que nadie había planeado, algo que podría cambiar no solo esa boda, sino las vidas de todos los presentes. Elena cerró los ojos y respiró profundamente. Había esperado 4 años para este momento. 4 años de dolor,
de traición, de reconstruir su vida después de que Miguel la abandonara sin explicación. Ahora, finalmente, tendría su respuesta. Y más importante, Victoria Delacroix sabría exactamente con quién se estaba casando. La ceremonia continuó, pero la tensión era tan palpable que incluso los niños presentes habían dejado de hacer ruido, porque todos sabían, en lo profundo de sus corazones, que estaban a punto de presenciar algo que recordarían por el resto de sus vidas. Y tenían razón. ¿Aceptas a Victoria Delacroix como tu legítima esposa para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la adversidad, hasta que la muerte los separe? Las palabras del sacerdote resonaron por todo el salón, pero Miguel Santoro parecía estar en otro mundo. Sus ojos se desviaban constantemente hacia Elena, quien permanecía inmóvil en su asiento con la elegancia de una estatua de mármol. Cada segundo que pasaba sin que él respondiera generaba más tensión en el ambiente. «Miguel», susurró Victoria, apretando sus manos con fuerza. «Miguel, te están hablando». Él parpadeó, regresando bruscamente a la realidad. «Yo... sí, acepto», murmuró, pero su voz carecía de la convicción que debería tener un hombre en el día más importante de su vida. Eduardo González observaba cada gesto, cada expresión de pánico que cruzaba el rostro de Miguel. Había esperado exactamente esta reacción. Había planeado este momento durante meses, estudiando cada detalle, cada posible escenario. Porque esta no era solo una confrontación personal, era justicia. 4 años atrás, Eduardo había sido el mentor de Miguel. Lo había tomado bajo su protección cuando era apenas un abogado junior con más ambición que escrúpulos. Le había dado oportunidades, le había abierto puertas, le había tratado como al hijo que nunca tuvo. Y Miguel había correspondido esa confianza robándole no solo $500,000 de una cuenta confidencial, sino también destruyendo la vida de la mujer que Eduardo había llegado a amar como a una hija, Elena. ¿Y tú, Victoria Delacroix, aceptas a Miguel Santoro como tu legítimo esposo? Mientras el sacerdote continuaba con las preguntas rituales, Elena cerró los ojos y se transportó 4 años atrás, al día que había cambiado su vida para siempre. Había sido un martes lluvioso cuando Miguel llegó a su pequeño apartamento con una expresión que ella nunca había visto antes. Fría, distante, calculadora. Llevaban 2 años de novios, habían planeado su boda para el siguiente verano, y Elena había comenzado a buscar vestidos de novia. «Necesitamos hablar», había dicho él, sin siquiera darle el beso de saludo habitual. «¿Qué pasa, amor? ¿Tuviste un mal día en el trabajo?» «Elena, esto no está funcionando». Esas 5 palabras habían caído como bombas en su corazón. Sin explicación, sin discusión, sin oportunidad de luchar por su relación. Miguel había terminado todo en menos de 10 minutos, había recogido sus pocas pertenencias del apartamento y se había ido, dejándola destrozada, confundida y completamente sola. Lo que Elena no sabía entonces era que Miguel ya había conocido a Victoria Delacroix en una reunión de trabajo. Ya había calculado que casarse con la heredera de una fortuna le daría todo lo que Elena jamás podría ofrecerle: poder, estatus y riqueza ilimitada. «Sí, acepto», respondió Victoria con una sonrisa radiante, completamente ajena al drama que se desarrollaba a pocos metros de ella. «Si alguien conoce alguna razón por la cual estos dos no deberían unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre». El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Eduardo sintió cómo Elena se tensaba a su lado, cómo su respiración se volvía más superficial. Habían ensayado este momento, habían planeado exactamente qué hacer. Pero ahora que estaba aquí, el peso de la decisión era abrumador. Elena se puso de pie lentamente.
El sonido de su movimiento fue como un trueno en el silencio absoluto del salón. 200 cabezas se giraron hacia ella al mismo tiempo. Victoria parpadeó confundida, Miguel se puso pálido como la muerte y Esperanza Delacroix se levantó a medias de su asiento con una expresión de shock total. «Disculpe», Elena dijo con una voz clara y firme que llegó a cada rincón del salón. «Pero yo conozco una razón». El caos fue inmediato. Los murmullos estallaron como una tormenta, las cámaras de los fotógrafos comenzaron a disparar y varios invitados se pusieron de pie para ver mejor lo que estaba sucediendo. El sacerdote, un hombre mayor que había oficiado cientos de bodas, parecía completamente perdido sobre cómo manejar la situación. «¿Quién es usted?», preguntó con voz temblorosa. Eduardo se levantó junto a Elena, poniendo una mano protectora en su espalda. «Ella es Elena Martínez», declaró con su voz profunda que comandaba atención inmediata. «Y tiene algo muy importante que decir». «¡Esto es ridículo!», gritó Esperanza Delacroix, caminando hacia el altar con la furia de una mujer que había controlado cada aspecto de su vida durante décadas. «Esta es una ceremonia privada, no pueden interrumpir así». «Mamá, ¿qué está pasando?», Victoria preguntó, su voz quebrándose por primera vez en todo el día. «¿Quién es esta mujer?». Miguel permanecía inmóvil, como si hubiera sido convertido en piedra. Sabía exactamente quién era Elena y sabía exactamente lo que ella podía revelar. Pero no tenía idea de por qué estaba ahí, y mucho menos por qué había llegado del brazo del hombre más poderoso de la ciudad. «Miguel», Elena dijo, y su voz era suave, pero cada palabra cortaba como un vidrio roto. «¿No vas a presentarme a tu novia?». Yo no». Miguel tartamudeó, buscando desesperadamente una salida que no existía. «Permíteme ayudarte», Elena continuó, caminando lentamente hacia el altar. Eduardo la siguió, y juntos se acercaron hasta quedar a solo unos pasos de la pareja. «Victoria, mi nombre es Elena Martínez, y hasta hace 4 años era la prometida de tu futuro esposo. Si una bomba hubiera estallado en el centro del salón, no habría causado más impacto». Victoria se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico y su padre tuvo que sostenerla para evitar que cayera. Los invitados estallaron en un coro de exclamaciones y susurros que llenaron todo el espacio. «¡Eso es mentira!», gritó Miguel, encontrando finalmente su voz. «Esa mujer está loca. No sé de qué está hablando». «¿No sabes de qué estoy hablando?». Elena sonrió, pero no había calor en esa sonrisa. Era la sonrisa de alguien que había estado esperando este momento durante años. «¿No recuerdas el anillo de compromiso que me diste? ¿No recuerdas todas las noches que pasamos planeando nuestra boda?». Metió la mano en su pequeño bolso de mano y sacó una pequeña caja de terciopelo azul. La abrió para revelar un anillo de diamante sencillo pero hermoso. No era extraordinario, no costaba una fortuna como el anillo que Miguel había comprado para Victoria, pero era real. «¿No recuerdas esto, Miguel?», preguntó, levantando la caja para que todos pudieran ver. Victoria miró el anillo, luego miró el anillo mucho más grande y ostentoso en su propia mano, y algo en su expresión cambió. Era una mujer inteligente. Había construido su propia carrera, además de heredar la fortuna familiar, y podía conectar puntos cuando los veía. «Miguel», dijo lentamente, «¿es cierto? ¿Estuviste comprometido con ella?». «Victoria, puedo explicarlo», Miguel comenzó, pero su voz sonaba desesperada. «Fue hace mucho tiempo, no significó nada. ¿No significó nada?». Elena repitió, y por primera vez su voz se quebró ligeramente. «¿2 años de relación no significaron nada? Los planes que hicimos, los sueños que compartimos, las promesas que me hiciste no significaron nada». Eduardo puso una mano gentil en el hombro de Elena. Podía ver que esto la estaba afectando más de lo que había esperado, a pesar de toda la preparación mental que habían hecho. «Cuenta la verdad completa, Elena».
la animó suavemente. Cuéntales lo que realmente pasó. Elena respiró profundamente y miró directamente a Victoria. Miguel me dejó sin explicación hace 4 años. Un día estábamos planeando nuestra boda y al siguiente me dijo que había terminado. Sin razón, sin discusión, sin oportunidad de luchar por lo nuestro. Porque me di cuenta de que era un error, Miguel gritó. Me di cuenta de que no te amaba. ¿O te diste cuenta de que habías conocido a alguien con más dinero? Eduardo intervino, y su voz resonó por todo el salón como el rugido de un león. ¿Te diste cuenta de que Elena era solo una maestra de escuela que nunca podría darte el estilo de vida que querías? Usted no sabe de qué está hablando. Miguel se volvió hacia Eduardo con desesperación. Esto es un ataque coordinado. Están tratando de sabotear mi boda. ¿Un ataque? Eduardo se rió, pero no había humor en su risa. Miguel, ¿no me reconoces? Miguel lo miró más de cerca y lentamente el color se drenó completamente de su rostro. No puede ser. ¿No puede ser qué? Victoria preguntó mirando entre los dos hombres. ¿Ustedes se conocen? Oh, nos conocemos muy bien, Eduardo respondió. Miguel trabajó para mí durante 2 años. Yo fui quien le dio su primera oportunidad real en el mundo legal. Yo fui quien lo introdujo en los círculos sociales donde conoció a tu familia. Y yo fui a quien Miguel le robó $500,000 antes de desaparecer de mi empresa. Esta revelación causó otra onda de shock por todo el salón. Esperanza Delacroix se veía como si fuera a desmayarse y varios de los invitados más prominentes comenzaron a levantarse de sus asientos, claramente incómodos de estar asociados con lo que se estaba desarrollando. ¡Eso es mentira!, Miguel gritó, pero su voz era aguda y desesperada. «Nunca robé nada. Usted no puede probarlo». Eduardo sonrió y sacó su teléfono móvil. «¿No puedo?». Tocó la pantalla y el sonido de una grabación de audio llenó el salón a través de los altavoces del sistema de sonido que habían estado usando para la música. Era la voz de Miguel, clara como el cristal. Eduardo nunca se dará cuenta. Para cuando se dé cuenta de que el dinero falta, ya estaré casado con Victoria y seré intocable. Los ricos protegen a los ricos, ¿no es así? Y con la fortuna de los Delacroix respaldándome, ¿qué puede hacer un viejo como él? El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los niños habían dejado de hacer ruido. Todos los ojos estaban fijos en Miguel, quien parecía haber envejecido 10 años en los últimos 5 minutos. Victoria se quitó lentamente el anillo de compromiso de su dedo. «Miguel», dijo con una voz que era sorprendentemente calmada, considerando las circunstancias, «creo que esta boda ha terminado». El anillo de compromiso de Victoria cayó al suelo de mármol con un sonido metálico que resonó por todo el salón como una sentencia final. Pero Miguel no se rindió. Los hombres desesperados hacen cosas desesperadas, y Miguel Santoro había invertido demasiado en este momento como para dejarlo ir sin luchar. «Victoria, espera», gritó, agarrando su brazo cuando ella comenzó a alejarse del altar. «Esto es una trampa. Ellos planearon todo esto para destruirnos. ¡Suéltame!». Victoria se liberó de su agarre con una fuerza que sorprendió a todos. Sus ojos, que momentos antes brillaban con felicidad, ahora ardían con una furia fría que había heredado de su madre. «No me toques nunca más». «Pero tú no entiendes». Miguel se volvió hacia los invitados con desesperación, buscando apoyo en esas caras que ahora lo miraban con disgusto y desprecio. «Sí, conocí a Elena hace años. Sí, trabajé para Eduardo, pero todo esto es una venganza retorcida». ¿Una venganza retorcida? Eduardo se acercó lentamente a Miguel, y aunque no era un hombre particularmente alto, su presencia llenaba el espacio de una manera intimidante. ¿Buscar justicia es venganza retorcida? «Usted arruinó mi carrera», Miguel gritó, perdiendo completamente la compostura que había mantenido durante años. «Me echó de su empresa sin pruebas reales, todo porque su niñita favorita se quejó de que la había dejado».
Elena sintió como si hubiera recibido una bofetada. «Niñita favorita», repitió con incredulidad. «Miguel, yo nunca le dije nada a Eduardo sobre nosotros, ni siquiera sabía que ustedes se conocían hasta hace 6 meses». «Mentirosa». Miguel se volvió hacia ella con una expresión de odio puro. «Siempre fuiste una manipuladora. Por eso te dejé, porque sabía exactamente lo que eras». La bofetada resonó por todo el salón como un disparo. Victoria había cruzado el espacio entre ella y Miguel en 2 segundos y lo había golpeado con toda la fuerza que tenía. La marca roja de 5 dedos se extendía por su mejilla, pero lo que realmente lo había herido era la expresión de disgusto absoluto en el rostro de la mujer que había estado a punto de casarse con él. «No vuelvas a dirigirte a ella de esa manera», Victoria dijo con una voz tan fría que podría haber congelado el infierno. «Y no vuelvas a tocarme, ni a hablarme, ni a respirar en mi dirección». Esperanza Delacroix había observado todo en silencio, pero ahora se acercó al grupo con la determinación de una mujer que había construido un imperio desde cero. A los 55 años había visto suficientes hombres débiles y mentirosos como para reconocer uno cuando lo veía. «Señor Santoro», dijo con una voz que cortaba como acero, «tiene exactamente 5 minutos para salir de mi propiedad antes de que llame a la seguridad». «Señora Delacroix, por favor». Miguel se volvió hacia ella con las manos juntas en súplica. «Usted me conoce. Sabe que no soy este tipo de persona. Todo esto es un malentendido». «Lo que sé», Esperanza respondió, «es que acabo de escuchar una grabación de su voz admitiendo que robó dinero y planeaba usar la fortuna de mi familia como protección. Lo que sé es que vi cómo trató a esa joven mujer hace un momento. Y lo que sé es que mi hija merece mucho mejor que un mentiroso y un ladrón». Elena, que había permanecido en silencio durante el intercambio, finalmente habló. «Miguel», dijo suavemente, y todos se callaron para escuchar. «¿Sabes cuál fue la parte más dolorosa de todo esto?» Miguel la miró con una mezcla de esperanza y terror, como si pensara que ella podría salvarlo, pero temiera lo que estaba a punto de decir. «No fue que me dejaras», Elena continuó. «Ni siquiera fue que me dejaras por dinero. Fue que nunca me diste la oportunidad de luchar por nosotros. Fue que me trataste como si no valiera ni una explicación, ni una conversación, ni siquiera la decencia básica de ser honesto conmigo». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz permaneció firme. «Yo te habría entendido, Miguel. Si me hubieras dicho que no me amabas lo suficiente, si me hubieras dicho que querías algo diferente en la vida, si me hubieras sido honesto sobre tus sentimientos, yo te habría dejado ir». «Elena», Miguel comenzó, pero ella levantó una mano para detenerlo. «Pero en lugar de eso, elegiste hacerme sentir como si hubiera sido mi culpa, como si hubiera algo fundamentalmente mal conmigo que te había obligado a huir. Me hiciste cuestionar todo sobre mí misma. Me hiciste sentir como si no fuera digna de amor». Eduardo puso una mano protectora en el hombro de Elena. Durante los últimos 6 meses, había llegado a quererla como a la hija que nunca tuvo. Verla sufrir por culpa de Miguel había despertado en él una furia protectora que no había sentido en años. Y luego, Elena continuó, descubrí que todo había sido una mentira, que habías conocido a Victoria antes de dejarme, que habías calculado exactamente cuánto valía mi corazón roto en comparación con la fortuna de los Delacroix, y que no solo habías destruido mi vida, sino que también habías robado a tu mentor. Se volvió hacia Victoria, que había estado escuchando con lágrimas corriendo por sus mejillas, arruinando su maquillaje perfectamente aplicado. «Victoria», Elena dijo gentilmente, «lamento que hayas tenido que descubrir todo esto en tu día de boda. Lamento que hayas tenido que pasar por esta humillación, pero no podía dejar que te casaras con él sin saber quién es realmente.
Victoria se limpió las lágrimas con el dorso de su mano, dejando manchas de rímel en su vestido blanco. ¿Por qué?, preguntó con voz quebrada. ¿Por qué lo hiciste? No me conoces. Podrías haber dejado que me casara con él y seguir con tu vida. Porque, Elena respondió, nadie merece vivir una mentira. Y porque si alguien hubiera sabido la verdad sobre Miguel hace 4 años y me hubiera advertido, mi vida habría sido muy diferente. Era verdad. Durante 4 años, Elena había luchado por reconstruir su vida después de la devastación que Miguel había dejado a su paso. Había perdido no solo a su prometido, sino también su confianza en sí misma, su fe en el amor y su capacidad de confiar en los hombres. Había ido a terapia, había trabajado incansablemente en su carrera como maestra, había tratado de salir con otros hombres sin éxito. Fue solo 6 meses atrás cuando el destino la había puesto en el camino de Eduardo González. Había sido en una cafetería cerca de la escuela donde trabajaba. Eduardo estaba sentado solo, leyendo un periódico, cuando escuchó por casualidad una conversación telefónica de Elena con su hermana. «No, María, no voy a ir a la boda de Sofía», había dicho Elena en voz baja. «No puedo soportar ver otra pareja feliz cuando sé que el amor verdadero es solo una ilusión». Eduardo había reconocido esa voz. Había reconocido esa tristeza profunda porque él mismo la había experimentado después de descubrir la traición de Miguel. Había perdido no solo dinero, sino también su fe en la humanidad, su capacidad de confiar en las personas a quienes mentoreaba. Cuando Elena colgó el teléfono, Eduardo se había acercado a su mesa. «Disculpe», había dicho. «¿Puedo preguntarle algo? ¿Conoce usted a un hombre llamado Miguel Santoro?». Lo que siguió fue una conversación de 3 horas que cambió ambas vidas. Descubrieron que habían sido víctimas del mismo hombre, que habían sufrido diferentes tipos de traición, pero con la misma raíz de crueldad y egoísmo. Y más importante, descubrieron que juntos podían buscar la justicia que ninguno había podido encontrar solo. «Miguel», Eduardo dijo ahora, sacando un sobre de su chaqueta, «tengo algo más para ti». Miguel, que había estado retrocediendo lentamente hacia la salida, se detuvo como un venado atrapado en los faros de un auto. «¿Qué es eso?», preguntó con voz temblorosa. «Una citación judicial», Eduardo respondió con satisfacción. «Vas a ser demandado por robo, fraude y malversación de fondos. Mis abogados han estado trabajando en esto durante meses». «No puede hacer eso», Miguel gritó. «Ha pasado demasiado tiempo. Hay estatutos de limitaciones». «No, cuando el crimen fue descubierto recientemente», Eduardo sonrió. «Y no cuando tengo grabaciones, documentos y testigos». Se volvió hacia los invitados, muchos de los cuales estaban grabando todo con sus teléfonos. «Señoras y señores, lamento que hayan tenido que presenciar esto, pero creo que es importante que todos sepan exactamente con quién han estado compartiendo sus círculos sociales». Esperanza se acercó al micrófono que había sido instalado para la ceremonia. Su voz llenó todo el salón cuando habló. «Esta boda está oficialmente cancelada», anunció. «Pido a todos que se retiren de manera ordenada. Los costos de esta noche serán completamente absorbidos por mi familia y pedimos su discreción sobre los eventos de esta tarde». Era una mujer práctica. Sabía que el escándalo era inevitable, pero al menos podía controlarlo hasta cierto punto. Miguel realizó un último intento desesperado. Se arrojó hacia Victoria, cayendo de rodillas frente a ella. «Victoria, por favor, puedo cambiar, puedo ser mejor. Todo lo que hice fue por nosotros, para asegurar nuestro futuro». Victoria lo miró desde arriba con una expresión que él nunca había visto antes. Era la mirada de una mujer que finalmente veía a alguien por lo que realmente era. «Miguel», dijo suavemente, «levántate, tienes dignidad». Él se levantó esperanzado, pensando que tal vez había una oportunidad. «Ahora úsala para irte». La seguridad ya estaba en camino.
Dos hombres grandes en trajes negros aparecieron en las puertas del salón, esperando la señal de esperanza. Ella asintió y comenzaron a caminar hacia Miguel. «Esto no ha terminado», Miguel gritó mientras era escoltado hacia la salida. «Voy a luchar contra esto. Voy a demostrar que todo esto es una conspiración». Sus gritos se desvanecieron mientras era llevado fuera del salón, dejando atrás un silencio extraño y pesado. Elena se volvió hacia Victoria, que permanecía inmóvil en el altar, todavía en su vestido de novia, todavía procesando todo lo que había sucedido. «Victoria», dijo suavemente, «¿estás bien?» Victoria la miró por un largo momento. Luego hizo algo completamente inesperado. Se acercó a Elena y la abrazó. «Gracias», susurró. «Gracias por salvarme de él». Y mientras las dos mujeres se abrazaban en el altar, donde Victoria debería haber estado prometiendo su vida a un mentiroso, Eduardo sintió que finalmente había encontrado la paz que había estado buscando durante años. La justicia, descubrió, era aún más dulce cuando se compartía. Una hora después de que Miguel fuera escoltado fuera de la mansión, el gran salón, que había sido decorado para la celebración más grandiosa del año, se había convertido en un extraño museo de sueños rotos. Las flores blancas seguían perfectas en sus arreglos. Las copas de champán permanecían llenas e intactas sobre las mesas, y la torta de bodas de 5 pisos se alzaba como un monumento a lo que pudo haber sido. La mayoría de los invitados se habían retirado discretamente después del escándalo, algunos con expresiones de shock genuino, otros con la satisfacción mal disimulada de quienes habían presenciado el drama social del siglo, pero algunos se habían quedado. Amigos cercanos de la familia, personas que genuinamente se preocupaban por Victoria y querían asegurarse de que estuviera bien. Victoria se había cambiado del vestido de novia por un vestido negro simple, como si estuviera en luto por la muerte de sus ilusiones. Estaba sentada en una de las mesas, todavía procesando todo lo que había sucedido, cuando Elena se acercó con 2 copas de champán. «Pensé que podrías necesitar esto», Elena dijo suavemente, ofreciéndole una copa. Victoria la miró con una expresión difícil de interpretar. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», preguntó, aceptando la copa pero sin beber. «¿Qué? Que no me siento devastada. Debería estar destruida, ¿no? Debería estar llorando, gritando, preguntándome cómo voy a superar esto. Pero lo que siento principalmente es alivio». Elena se sentó a su lado. «El alivio es completamente normal. Significa que tu instinto sabía algo que tu mente consciente no quería aceptar. ¿Tú sentiste alivio cuando Miguel te dejó?». Elena consideró la pregunta cuidadosamente. «Al principio no. Al principio solo sentí dolor y confusión. Pero meses después, cuando finalmente pude ver las cosas con claridad, me di cuenta de que había signos que había ignorado. Pequeñas crueldades, pequeños egoísmos, pequeñas mentiras que había justificado porque estaba enamorada». «¿Cómo qué?». «Como la forma en que hablaba del mesero cuando íbamos a restaurantes caros, como la forma en que siempre tenía una excusa para no conocer a mi familia porque vivían en un barrio no tan bueno, como la forma en que me sugería que mejorara mi guardarropa cuando conseguía un aumento en el trabajo». Victoria asintió lentamente. «Miguel también hacía cosas así. Me decía que era porque quería que fuera la mejor versión de mí misma, pero ahora me doy cuenta de que lo que realmente quería era moldearme en lo que él necesitaba que fuera para encajar en sus planes». Eduardo se acercó a las 2 mujeres, llevando su propia copa y una expresión más relajada de la que había tenido en toda la noche. La justicia había sido servida y se sentía más ligero de lo que se había sentido en años. «¿Cómo están las 2?», preguntó, tomando asiento con ellas. «Extrañamente bien», Victoria respondió. «Elena me estaba ayudando a entender por qué no me siento tan destrozada como debería. Los corazones saben cosas que nuestras mentes tratan de negar», Eduardo dijo sabiamente.
He aprendido a confiar en esos instintos durante mis años en los negocios. ¿Puedo preguntarte algo, Eduardo? Victoria se volvió hacia él con curiosidad genuina. ¿Por qué hiciste esto? Quiero decir, entiendo por qué Elena quería confrontar a Miguel, pero tú ya eras exitoso y poderoso. Podrías haber seguido adelante y olvidado todo el asunto. Eduardo sonrió, pero había una tristeza profunda en sus ojos. ¿Puedo contarte una historia? Por supuesto. Hace 5 años, antes de conocer a Miguel, yo estaba comprometido para casarme. Su nombre era Carmen, y era la mujer más hermosa y bondadosa que había conocido. Era enfermera, trabajaba en el hospital público, y cuando la conocí, me dijo que no le importaba mi dinero, que me amaba por quien era. Elena y Victoria se inclinaron hacia adelante, intrigadas por esta revelación personal que Eduardo nunca había compartido antes. La boda estaba planeada para diciembre. Habíamos enviado las invitaciones, habíamos reservado la iglesia, habíamos pagado por todo, pero 3 semanas antes de la ceremonia, Carmen desapareció. ¿Desapareció? Victoria preguntó con shock. Se fue con mi contador, un hombre llamado Roberto que había estado robando dinero de mi empresa durante meses. Resulta que Carmen y él habían estado teniendo una aventura durante todo nuestro compromiso. Ella había fingido amarme mientras él robaba mi dinero, y cuando tuvieron suficiente, se fueron juntos. El silencio que siguió fue pesado con comprensión. Nunca los encontré, Eduardo continuó. Nunca recuperé el dinero, y durante años eso me comió por dentro. No tanto la pérdida financiera, sino la traición. La sensación de haber sido un tonto, de no haber visto las señales. Por eso entendiste tan bien lo que Miguel me había hecho, Elena dijo suavemente. Exactamente, y por eso, cuando descubrí lo que Miguel había hecho tanto a ti como a mí, supe que tenía que hacer algo. No por venganza, sino por justicia, para que supiera que sus acciones tienen consecuencias. Victoria tomó un sorbo de su champán, pensando en todo lo que había aprendido esa noche. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? ¿Qué? Preguntaron Elena y Eduardo al mismo tiempo. Que Miguel probablemente pensó que había ganado la lotería conmigo. Una mujer rica, una familia poderosa, acceso a todos los círculos sociales que siempre había querido. Pero lo que no entendía es que yo habría dado todo eso por amor verdadero. Se volvió hacia Elena. Tú tuviste su amor verdadero, aunque no lo haya valorado. Yo solo tuve su actuación. Victoria, Elena dijo gentilmente, no creo que Miguel sea capaz de amor verdadero. Creo que solo es capaz de obsesión, de posesión, de usar a las personas para conseguir lo que quiere. Tienes razón, Victoria asintió. Y ahora que lo pienso, nunca me amó realmente. Amó mi apellido, amó mi cuenta bancaria, amó lo que yo representaba para su imagen, pero nunca me amó a mí. Esperanza de la Croix se acercó al grupo, habiendo terminado de hablar con los últimos invitados que se retiraban. Se veía cansada pero aliviada, como una general después de ganar una batalla difícil. ¿Cómo estás, mi amor?, le preguntó a Victoria, poniendo una mano maternal en su hombro. Estoy bien, mamá, realmente bien. Me alegra escuchar eso. Esperanza se volvió hacia Eduardo y Elena. Y ustedes dos, no sé cómo agradecerles lo que hicieron hoy. No hay nada que agradecer, Eduardo respondió. Solo hicimos lo correcto. ¿Lo correcto? Esperanza se rió, pero no era una risa amarga. Ustedes salvaron a mi hija de años de infelicidad. Evitaron que se casara con un mentiroso y un ladrón. En mi libro, eso va mucho más allá de lo correcto. ¿Qué va a pasar ahora?, Elena preguntó. Con Miguel, quiero decir. Mis abogados se encargarán de él, Eduardo respondió. Tendrá que enfrentar las consecuencias legales de sus acciones. Y sospecho que después del espectáculo de hoy, su reputación en esta ciudad está completamente arruinada. Bien, Victoria dijo firmemente, algunas reputaciones merecen ser arruinadas. Victoria, Elena dijo dubitativamente, hay algo más.
que creo que deberías saber sobre Miguel. Que, durante nuestra relación, él me decía que quería tener hijos conmigo. Hablábamos de tener una familia, de criar niños juntos. Pero después de que me dejó, una amiga mutua me contó que él había ido al médico para hacerse una vasectomía en secreto. Victoria se quedó sin aliento. ¿Una vasectomía? ¿Sin decírtelo? Aparentemente había decidido que no quería hijos, pero sabía que si me lo decía, yo habría terminado la relación. Así que se hizo el procedimiento y siguió fingiendo que compartía mis sueños de maternidad. Pero él me dijo que quería tener hijos conmigo. Victoria dijo con incredulidad. Habíamos hablado de tener 3 o 4, incluso habíamos discutido nombres. Otra mentira, Eduardo dijo con severidad. El hombre es incapaz de decir la verdad sobre cualquier cosa. Victoria se quedó en silencio por un momento, procesando esta nueva revelación. ¿Sabes qué me da más rabia de todo esto? Finalmente dijo. ¿Qué? Que perdí 3 años de mi vida con él. 3 años en los que podría haber conocido a alguien que realmente me amara, alguien que quisiera construir una vida real conmigo. Victoria, Elena dijo suavemente, tienes 28 años, tu vida apenas está comenzando. Lo sé, es solo que, cuando estás con alguien durante tanto tiempo, comienzas a definirte en relación a esa persona. Me había acostumbrado tanto a ser la novia de Miguel, que ni siquiera recuerdo quién era antes de conocerlo. Eduardo se inclinó hacia adelante. ¿Puedo darte un consejo? Por supuesto. Tómate tiempo para redescubrir quién eres. No busques inmediatamente otra relación. No trates de llenar el vacío que Miguel dejó. Usa este tiempo para reconectarte contigo misma, con tus propios sueños y metas. ¿Es eso lo que hiciste después de Carmen? No, Eduardo admitió. Después de Carmen, me sumergí completamente en el trabajo. Construí mi imperio como una forma de evitar lidiar con el dolor. Pero eso no es sanación, es solo distracción. Se volvió hacia Elena. No fue hasta que conocí a Elena que comencé realmente a sanar. Ella me enseñó que es posible encontrar paz después de la traición. Elena sonrió. Y él me enseñó que no todos los hombres poderosos son como Miguel, que algunos usan su poder para proteger a los demás, no para manipularlos. Victoria los observó, notando la forma en que se miraban, la comodidad natural entre ellos. Ustedes dos somos amigos muy cercanos. Elena respondió rápidamente. Eduardo me ha ayudado mucho durante estos últimos meses. Más que amigos. Eduardo corrigió gentilmente. Elena se ha convertido en la familia que nunca tuve. Es como la hermana menor que siempre quise proteger. Y él es como el hermano mayor que nunca tuve. Elena añadió. Alguien que me hace sentir segura en el mundo. Victoria sonrió por primera vez en toda la noche. Me alegra que se hayan encontrado el uno al otro, y me alegra que me hayan encontrado a mí antes de que fuera demasiado tarde. Esperanza, que había estado escuchando la conversación, se aclaró la garganta. Bueno, creo que esta noche ha sido suficientemente dramática. ¿Por qué no vamos todos a la cocina y vemos qué podemos hacer con toda esa comida de boda que se va a desperdiciar? ¿Mamá? Victoria preguntó. Sí. ¿Crees que soy una tonta por no haber visto quién era Miguel realmente? Cariño, Esperanza dijo, tomando las manos de su hija. Los estafadores como Miguel son expertos en lo que hacen. Su trabajo es hacer que personas inteligentes y bondadosas como tú crean que son algo que no son. No eres tonta por haber sido engañada por un experto. Además, Elena añadió, yo también fui engañada por él y yo lo conocía mucho mejor que tú. Y yo fui engañado por él en los negocios, Eduardo añadió. Y se supone que soy bueno leyendo a las personas. Victoria se rió. Y fue un sonido real, genuino. Entonces, todos somos tontos juntos. No, Elena dijo firmemente. Todos somos sobrevivientes juntos.
Y mientras el grupo se dirigía hacia la cocina, dejando atrás el salón vacío con sus decoraciones de boda intactas, Victoria se dio cuenta de que aunque había perdido un prometido esa noche, había ganado algo mucho más valioso, la verdad, y dos nuevos amigos que habían arriesgado todo para dársela. A veces, pensó, las mejores cosas que te pueden pasar en la vida son las que no planeaste. 6 meses después, la cafetería donde Eduardo y Elena se habían conocido por primera vez se había convertido en su lugar de encuentro semanal. Cada sábado por la mañana se reunían allí para desayunar y ponerse al día sobre sus vidas. Pero este sábado era especial, porque Victoria se había unido a su tradición. «No puedo creer que Miguel realmente haya ido a juicio», Victoria dijo removiendo su café mientras leía el periódico que Eduardo había traído. «Quiero decir, sabía que iba a pasar, pero verlo en blanco y negro se siente surreal. 5 años de prisión», Eduardo dijo con satisfacción, «y tiene que devolver todo el dinero que robó, con intereses. ¿Cómo te sientes al respecto?», Elena preguntó a Victoria. «Debe ser extraño ver a tu exprometido en las noticias». Victoria consideró la pregunta cuidadosamente. Durante los últimos 6 meses había pasado por una transformación completa. Había tomado el consejo de Eduardo y había pasado tiempo redescubriéndose a sí misma. Había viajado sola por primera vez en su vida, había comenzado a tomar clases de pintura, había empezado a trabajar como voluntaria en un refugio para mujeres maltratadas. «Honestamente, me siento como si estuviera leyendo sobre un extraño», respondió finalmente. «Es como si la Victoria que estaba comprometida con él fuera una persona completamente diferente». «En muchas maneras lo era», Elena dijo comprensivamente. «Cuando estás en una relación tóxica, pierdes partes de ti misma sin darte cuenta. Recuperar esas partes es como conocerte por primera vez». «Exactamente», Victoria sonrió. «Y he descubierto cosas sobre mí que nunca supe, como que realmente me gusta la soledad. Miguel siempre quería que estuviéramos juntos todo el tiempo, y yo pensaba que eso era romántico, pero ahora me doy cuenta de que era posesividad». Eduardo asintió. «Los hombres controladores no entienden la diferencia entre amor y posesión». «¿Y cómo van las cosas en el refugio?», Elena preguntó. Los ojos de Victoria se iluminaron. «Increíblemente bien. De hecho, tengo noticias que quería compartir con ustedes». «¿Qué noticias?», Eduardo preguntó intrigado. «Voy a abrir mi propio centro de recursos para mujeres que han experimentado abuso emocional. Un lugar donde puedan recibir terapia, asesoramiento legal y apoyo para reconstruir sus vidas». Elena dejó caer su taza de café con sorpresa. «Victoria, eso es increíble. Y aquí viene la parte donde necesito su ayuda». Victoria continuó, sonriendo nerviosamente. «Eduardo, me preguntaba si estarías dispuesto a ser parte de la junta directiva. Tu experiencia en negocios sería invaluable». «Por supuesto», Eduardo respondió sin dudar. «Sería un honor». «Y, Elena», Victoria se volvió hacia su amiga. «Me preguntaba si considerarías ser la directora de programas educativos. Tu experiencia como maestra y tu propia experiencia personal te harían perfecta para el papel». Elena se quedó sin palabras por un momento. Victoria, no sé qué decir». «Di que sí», Victoria la animó. «Las dos hemos pasado por esto. Sabemos lo que se siente ser engañadas, manipuladas, hechas sentir como si fuéramos locas por cuestionar comportamientos obviamente incorrectos. Podemos usar esa experiencia para ayudar a otras mujeres». «¿Cómo se va a llamar el centro?», Eduardo preguntó. Victoria sonrió. «Centro de nuevos comienzos, porque eso es lo que todos merecemos, la oportunidad de empezar de nuevo». «Me encanta», Elena dijo, lágrimas de felicidad formándose en sus ojos. «Y sí, definitivamente quiero ser parte de esto». «Perfecto», Victoria aplaudió, «porque ya alquilé el edificio y contratamos nuestro primer consejero».
¿Ya contrataron a alguien? Eduardo preguntó, impresionado por la eficiencia de Victoria. Su nombre es Dr. Carmen González, Victoria dijo. Es una psicóloga especializada en trauma emocional y tiene las mejores referencias que he visto. Eduardo se quedó completamente inmóvil. ¿Dijiste Carmen González? Sí, ¿la conoces? Eduardo intercambió una mirada con Elena, quien inmediatamente entendió la implicación. Victoria, Elena dijo gentilmente, creo que hay algo que deberías saber sobre esa Carmen. Durante la siguiente hora, Eduardo le contó a Victoria toda la historia de su relación con Carmen, su traición y cómo había desaparecido con Roberto 5 años atrás. Victoria escuchó en silencio, sus ojos abriéndose más con cada detalle. Entonces, la mujer que contraté para ayudar a víctimas de abuso emocional es la misma mujer que te traicionó, Victoria dijo lentamente. ¿Cómo es eso posible? El universo tiene un sentido del humor muy extraño, Eduardo respondió. ¿Has hablado con ella en persona? Solo por teléfono y email. Está programada para venir la próxima semana para firmar el contrato. ¿Qué quieres hacer?, Elena preguntó. Eduardo pensó por un momento. Quiero conocerla. Quiero escuchar lo que tiene que decir. ¿Estás seguro?, Victoria preguntó. ¿Puedo cancelar la reunión? ¿Buscar a alguien más? No, Eduardo dijo firmemente. Si realmente se ha convertido en una consejera especializada en trauma emocional, entonces tal vez aprendió algo de lo que hizo. Y si no, bueno, al menos tendré respuestas. La siguiente semana, los tres se reunieron en la oficina temporal que Victoria había establecido para el centro. Carmen llegó exactamente a tiempo, y cuando entró a la sala de conferencias, Eduardo sintió como si estuviera viendo un fantasma. Había cambiado. El cabello que una vez había sido rubio platinado, ahora era castaño natural. Las uñas largas y perfectas habían sido reemplazadas por uñas cortas y naturales. Su ropa era simple, profesional, sin las marcas de diseñador que una vez había insistido en usar. Pero fueron sus ojos lo que más había cambiado. Donde una vez había habido una dureza calculadora, ahora había una suavidad genuina. Eduardo, Carmen dijo suavemente cuando lo vio, deteniéndose en seco. No sabía que estarías aquí. Carmen, Eduardo respondió manteniéndose en calma. Han pasado 5 años. 5 años, 3 meses y 16 días. Carmen corrigió, y había lágrimas en sus ojos. Lo he contado cada uno de ellos. Victoria y Elena intercambiaron miradas, sintiendo la tensión en la habitación, pero sin saber si deberían irse o quedarse. ¿Dónde está Roberto?, Eduardo preguntó. Muerto, Carmen respondió simplemente. Murió en un accidente de auto hace 3 años. Estaba borracho, como lo estaba la mayoría de las noches después de que nos fuimos. ¿Y qué el dinero? Carmen abrió su bolso y sacó un sobre grueso. Todo está aquí. El dinero original, más intereses compuestos durante 5 años. $847,000 en total. Eduardo miró el sobre sin tomarlo. ¿Por qué ahora? Porque he pasado los últimos 5 años tratando de expiar lo que hice. Porque me convertí en consejera para entender por qué hice algo tan terrible a alguien que me amaba. Y porque no puedo seguir viviendo con esta culpa. ¿Qué pasó después de que se fueron?, Elena preguntó gentilmente. Carmen se volvió hacia ella. Los primeros meses fueron como un sueño. Teníamos dinero, libertad, ninguna responsabilidad. Pero el dinero robado no trae felicidad. Roberto comenzó a beber, a apostar, a sospechar que yo haría lo mismo con él que había hecho contigo, Eduardo. Se sentó pesadamente en una silla. Se volvió controlador, paranoico, abusivo. Irónicamente me convertí en víctima del mismo tipo de hombre que había ayudado a crear cuando traicioné a Eduardo. ¿Cómo escapaste?, Victoria preguntó. Después de que Roberto murió, me quedé sola con una cantidad pequeña de dinero y una culpa aplastante. Intenté suicidarme 2 veces, pero en el hospital conocí a una consejera que me ayudó a entender que la mejor manera de lidiar con la culpa
era convertirla en propósito. Carmen miró directamente a Eduardo. Me convertí en psicóloga para entender por qué había sido capaz de lastimar a alguien que me amaba. Y durante mi entrenamiento trabajé exclusivamente con mujeres que habían sido víctimas de abuso emocional y financiero. ¿Por qué?, Eduardo preguntó. Porque al ayudarlas sentía como si estuviera ayudando a todas las versiones de ti que había lastimado. Era mi manera de intentar equilibrar la balanza del universo. Elena se inclinó hacia adelante. Carmen, ¿realmente quieres trabajar en este centro o solo estás aquí porque Eduardo está involucrado? No sabía que Eduardo estaba involucrado hasta que entré a esta habitación. Carmen respondió honestamente. Pero sí, realmente quiero trabajar aquí. Este trabajo es lo único que le da sentido a mi vida ahora. Eduardo se quedó en silencio por un largo momento, estudiando a la mujer que una vez había planeado casarse. Finalmente, tomó el sobre de dinero. Carmen, dijo, voy a aceptar este dinero, pero no para mí. Lo voy a donar completamente al Centro de Nuevos Comienzos. Carmen sonrió a través de sus lágrimas. Eso es perfecto. Y, Eduardo continuó, creo que deberías trabajar aquí, pero bajo una condición. ¿A cuál? Que seas completamente honesta con cada cliente sobre tu pasado, que uses tu historia como una lección sobre cómo las decisiones que tomamos pueden dañar a otros y cómo es posible encontrar redención a través del servicio a otros. Puedo hacer eso, Carmen asintió. De hecho, ya lo he estado haciendo en mi práctica privada. Victoria, que había estado observando todo el intercambio con fascinación, finalmente habló. Carmen, hay algo que creo que deberías saber. Todos nosotros hemos sido víctimas de traición en relaciones. Carmen miró a los tres con nueva comprensión. Entonces todos entendemos el dolor desde diferentes perspectivas, el perpetrador y las víctimas. Exactamente, Elena dijo. Y tal vez eso es lo que hace que este equipo sea perfecto para este trabajo. Eduardo extendió su mano hacia Carmen. Bienvenida al equipo. Carmen tomó su mano, llorando abiertamente ahora. Gracias por darme la oportunidad de hacer algo bueno con la terrible cosa que hice. 6 meses después, el Centro de Nuevos Comienzos había ayudado a más de 200 mujeres. Eduardo había encontrado una paz que no había sentido en años, no solo por haber recibido su dinero de vuelta, sino por haber encontrado una manera de convertir su dolor en propósito. Elena había florecido en su nuevo papel, usando su experiencia como maestra y su propia experiencia personal para crear programas educativos que realmente funcionaban. Victoria había descubierto su verdadera pasión en la vida y había encontrado una manera de usar su privilegio y recursos para hacer una diferencia real en el mundo. Y Carmen había encontrado redención a través del servicio, demostrando que incluso las personas que han hecho cosas terribles pueden encontrar maneras de equilibrar la balanza. La vida, descubrieron todos, tenía una manera extraña de convertir las heridas más profundas en fuentes de sanación para otros. En el primer aniversario del centro, Victoria organizó una pequeña celebración. Mientras brindaban con champán en la misma sala donde una vez había estado destinada a casarse con Miguel, Elena hizo un brindis. Por los finales inesperados, dijo levantando su copa, que a menudo resultan ser los mejores comienzos. Por la verdad, añadió Eduardo, sin importar cuán dolorosa sea. Por la redención, añadió Carmen, y las segundas oportunidades. Y por las familias que elegimos, Victoria concluyó, que a veces son mejores que las que nacimos con. Y mientras brindaban juntos, cada uno de ellos sabía que aunque sus historias habían comenzado con traición y dolor, habían terminado con algo mucho más valioso, propósito, sanación y el tipo de amistad que solo puede forjarse en el fuego de la adversidad compartida. A veces, las interrupciones más dramáticas en nuestras vidas
resultan ser exactamente las redirecciones que necesitábamos.